Nosotros el doctor Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Alonso, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña por Zoom Edgar Mancha Pineda, analista político que nos atiende desde Puno, a quien le damos también la bienvenida. Edgar, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señorita Patricia. Un saludo cordial para todos los televidentes de su programa. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted, Edgar. Alonso, ¿nos permites empezar con Edgar para que nos dé una panorama de lo que está ocurriendo? Claro que sí. Edgar, por favor, explíquenos. Ayer lo que hemos visto en Puno ha sido desgarrador, una manifestación gigantesca de personas despidiendo a los muertos por producto del enfrentamiento con la policía y con las fuerzas del orden. ¿Y cómo evalúa usted el sentimiento que abrazan los puneños el día de hoy y en qué va a desencadenar, si es que se puede hacer una traspolación hasta eso? Sí, en efecto, bueno, esta es una respuesta prácticamente de la población muy masiva, después de muchísimo tiempo, yo creo que casi nunca visto, después de décadas podemos ver qué tal magnitud de personas totalmente indignadas sobre esta muerte de los 18 personas y obviamente también ante también la impaciencia, la inacción del Estado que representa a la señora Dina Boluarte. Y sobre todo el tema de haberlo tomado como una especie de provocación, como un acto de burla por parte del señor Otárola, que lejos de asumir, lejos de tener un gesto, yo le acabo de escuchar a usted, la palabra en política es el gesto político, no se observa por parte del señor Otárola, muy al contrario, más bien denota una actitud déspota, denota una actitud más bien de no reconocer estos hechos que han sucedido luctuosos, realmente por parte del Ministerio del Interior, por parte de... Prácticamente se fue de control, ¿no es cierto?, de las manos del señor Otárola o como del ministro del Interior, el manejo por parte de esta policía que obviamente pareciera que no están preparados para poder afrontar este tipo de situaciones. Entonces lo que ha reflejado es que la población indignada ante estos hechos luctuosos de 18 hermanos que han sido prácticamente fallecidos a punta de balazos, en esa perspectiva es una respuesta espontánea y yo calcularía como 50.000 personas o quizás más ahí en la provincia de San Román, Juliaca. Ahora, explíquenos, Edgar, por ejemplo, en el diario El Comercio, en la portada del día de hoy, aparece un informe parece bastante bien sustentado, sobre chats de un grupo llamado El Aymarazo, que habría estado coordinando acciones violentas, como por ejemplo la quema de la comisaría de Ilave. Los puneños identifican o pueden identificar a las personas que pueden, dentro de la protesta, promover actos violentos de provocación. Es tan difícil decir son los que han generado violencia y separarlos del resto de las personas que pueden estar indignadas, pero que no han ido tras comisarías y aeropuertos. Sí, yo creo que ahí también falta ese trabajo articulado que debe hacer el Ministerio del Interior, la policía, en identificar. Obviamente no se descarta que puede haber la presencia de personas infiltradas, o como también aquí se les denomina, y debe aclarar eso la presidenta Boluarte, esto del famoso grupo terno. En ese aspecto, aquí hay más una interpretación de tipo antropológica. Estuve consultando con colegas antropólogos, dice esa no es la respuesta del aymara, no es la respuesta del quechua, esa no es la actitud del puneño. En esa perspectiva, aquí las decisiones se toman en colectivo. Todas estas marchas que se ha visto como nunca, miles y miles aquí en la ciudad de Puno, calculo unas 20.000 personas, y en la ciudad de Juliaca, similar cantidad en ese día de los luctuosos hechos. Entonces, aquí hay que demostrar que eso también, esa forma de interpretar por parte del ministro Otárola, más bien constituye un acto de provocación, de seguir hurgando, ¿no es cierto?, a la población, diciendo de que ustedes han sido provocados por tal o cual, o que hay una injerencia boliviana, o que el narcotráfico, o que el terrorismo, o que la minería ilegal. Es como una falta de respeto a la cultura aquí en el altiplano, como reitero que las decisiones se toman en colectivo, en asambleas, y cuando estas decisiones son tomadas de esa manera, hay un orden por parte de la población. Pero reitero,
Aquí en Puno hasta ahora no se aclara por parte del ministro Otárola o del ministro del Interior o la señora Dina Boluarte qué es de esos famosos grupos terna. También se ve por las redes sociales que se ha capturado a agentes, ¿no? Que serían agentes infiltrados de la policía que provocan, que enardecen, que son los primeros que lanzan piedras, que prácticamente son los que estarían generando estos disturbios. Definitivamente hay muchísimo que investigar y, repito, si el informe del comercio parece que está bastante bien sustentado. La pregunta es, si ya tienes el grupo de WhatsApp y tienes los WhatsApps, ¿qué esperas para meterlos presos? Tenemos todos los medios de comunicación con las caras de los violentistas y no hay uno solo preso. Le pido a Edgar que nos acompañe para conversar con el doctor Alonso Cárdenas, para que él nos dé su punto de vista de lo que Edgar acaba de manifestar. Creo que es bastante evidente para quien quiera verlo que hay una población enardecida mucho más allá de intereses políticos o intereses gremiales que buscan la desestabilización. Bueno, yo creo que la narrativa se ha ido construyendo en ese sentido, ¿no? Recordemos que cuando cae el señor Pedro Castillo, cuando comete el autogolpe, empiezan a aparecer estas manifestaciones, ¿no? Pero desde mi perspectiva, estas manifestaciones son alimentadas por la reacción del gobierno, ¿no? En el primer sentido, porque la señora Boluarte en el mensaje a la Nación dice que se va a quedar hasta el 2026, por la actividad del Congreso sacándose esos selfies, también que creo yo son una falta de respeto, y por la reacción, las primeras reacciones, las primeras declaraciones del ex ministro Angulo. Recordaremos que él ya en sus primeras intervenciones decía que eran asusadores pagados, que estaba Sendero Luminoso, que estaba el movimiento Tupac Amaru, ¿no? Y esto se ha ido construyendo y se ha ido cambiando la narrativa. De Sendero Luminoso hemos pasado a Evo Morales, a infiltrados bolivianos, a la presencia del narcotráfico, a la presencia de la minería ilegal, y ha pasado un mes, van casi 50 fallecidos y no tenemos un solo detenido, ni de Sendero Luminoso, ni del MRTA, ni un minero ilegal, ni un contrabandista, ni un asusador boliviano, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí uno se pregunta, ¿y dónde está la inteligencia de la policía y del ejército? Porque declarar tan alegremente y tan suelto de huesos que estamos ante el resurgimiento de Sendero Luminoso y que somos presos de un movimiento masivo de minería ilegal y no hay un solo detenido sobre eso, ¿dónde está la inteligencia del Ejército y del Ministerio del Interior? Y el problema ahí, Alonso, es que si al no haber hasta ahora eso, tenemos que pensar que entonces el trabajo va a seguir siendo con violencia indiscriminada y sin apuntar exactamente a quienes tienen que apuntar. Recordemos que la lucha contra Sendero Luminoso, que cobra una cantidad enorme de vidas de civiles que no estaban haciendo nada, se terminó cuando cogiste a los responsables. ¿No? ¿Por qué pensar que disparar a diestra y siniestra, que es una historia que ya hemos tenido antes, tristísima, por supuesto en un contexto totalmente distinto, va a dar resultados hoy, ¿no? Bueno, además hay una narrativa que creo yo que el gobierno ya perdió, ¿no? Que es la narrativa del discurso que se ve fuera de nuestras fronteras, ¿no? Porque nuestro colega está hablando dentro de Puno, pero fuera de nuestras fronteras el desprestigio del país y del gobierno es total, ¿no? Porque nadie se puede explicar 48 muertos en 2 semanas. Pues, claro, ¿no? Yo leía, por ejemplo, las declaraciones del presidente Gustavo Petro hablando abiertamente sobre una masacre contra la población. Y yo también leía una editorial del New York Times, nada más y nada menos, en Estados Unidos, que decía, bueno, acá están matando a la gente, han matado a un heladero, han matado a un adolescente, han matado a un médico, le han metido 2 balazos. Yo tengo información de chicos que estaban haciendo nada, ni siquiera estaban protestando. Entonces, la narrativa ya a nivel internacional ya está totalmente deslegitimada para el gobierno, ¿no? Y yo haría una diferencia. Petro tiene intereses políticos que pueden dar a usar su discurso, pero el New York Times no. Y Reuters tampoco. Y EFE tampoco, que le han disparado a su reportero, ¿no? Claro, pero yo tampoco recuerdo, estimada Patricia, un gobierno peruano que no sea reconocido por varios gobiernos latinoamericanos, porque recordemos que Andrés Manuel López Obrador, Petro, el señor Arce y también el presidente de Argentina, Alberto Fernández, no reconocen al Perú. Ahí yo sí discrepo, no sé con qué derecho, ¿no? Porque claramente Dina Boluarte tenía que asumir qué iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? Creo que incluso el gran problema de la narrativa de Dina Boluarte no fue salir a decir, oigan, yo no elegí estar acá. Este señor hizo un golpe que hemos visto todos y me toca y me iré para convocar a otra persona que van a elegir. Pero yo no sé con cuál sería la trascendencia de que esos 4 presidentes no le hayan negado
el reconocimiento a un gobierno que vamos, o sea, era lo que le tocaba a la señora. Claro, ¿no? pero digamos, después de todo lo que ha sucedido, como que se le está dando la razón a esos gobiernos. Inclusive ayer Gabriel Boric, La ha dicho... legitimidad se perdió, pero no es que de plano no la tenía, ¿no? En eso yo estoy de acuerdo. En eso estoy, pero ya Gabriel Boric, que era, digamos, un aliado, entre comillas, de Dina Boluarte, también ha salido a manifestarse vía Twitter diciendo, oye, por favor, paren la masacre que está cometiendo la policía, ¿no? Y saludando la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que yo creo que sí es importante en este contexto. Edgar, una pregunta. Si es que se sigue pidiendo en Puno el regreso de Pedro Castillo, se reconoce en Puno que Pedro Castillo atentó contra la democracia. ¿Por qué no caló el discurso de que la señora, pues a mí me parece que ella no lo planteó de entrada, pero tendría que haberse dicho que la señora Boluarte no provocó la caída de Castillo, que Castillo se metió un tiro al pie y que está donde está básicamente por decisión propia? ¿Por qué en Puno ese discurso no logró entrar en la narrativa de la población? Mire usted, yo creo que al inicio sí pues estaba esa vertiente, ¿no? De que el presidente Castillo había sido dado un golpe de Estado por parte de la señora Dina Boluarte, a quien se le tilda pues como usurpadora, pero eso fue al inicio, cuando también se trató de justificar, de que algunos decían de que posiblemente lo hayan obligado al presidente a leer ese mensaje. Entonces, pero con el transcurrir de los días, yo creo que ese aspecto también ha ido prácticamente quitándose el peso, o sea, no tiene mucha importancia, yo creo, en este momento ya. No, yo no escucho en esta agenda o en las protestas decir que vuelva el presidente Castillo. Yo creo que ya sí la población se está asumiendo de que efectivamente ahí hubo un intento de golpe de Estado por parte del presidente Castillo al leer ese discurso y no basarse en el artículo 133 de lo que dice la Constitución por dos cuestiones de confianza. Entonces creo que al inicio sí pues había una especie de desinformación, pero ahora la población está clarísimamente y en esa perspectiva no está dentro de una agenda prioritaria, una agenda tal que diga que vuelve el presidente Castillo. No, simplemente ahora la población dice, esta señora Dina Boluarte que renuncie, ¿no? Y dos, que se convoque a nivel del Congreso de la República a una nueva comisión o a una nueva presidencia en el Congreso de la República, de tal manera que ese presidente pueda acceder a la presidencia de la República y en el breve tiempo se pueda convocar a elecciones. El asunto está de que se ha dado un uso excesivo en este aspecto de lo que respecta a la policía. Ha hecho masacre, se le fue del control a la señora Boluarte y al ministro Otárola y al ministro del Interior. Lo que es impresionante es que ya se les había ido de curso antes, es decir, Ayacucho debió de ser una alerta para que eso no volviera a ocurrir y ocurre peor en Puno, ¿no? Y además no ha habido ningún mea culpa ni en el Congreso de la República digamos, por lo menos un compromiso de que esto no vuelva a ocurrir. No lo hemos escuchado así de claro. Edgar, te hago una pregunta antes de pasar con Alonso, porque lo que dicen las personas que no quieren que se adelanten las elecciones o que renuncie la señora Boluarte es: si ponen a otra persona tampoco les va a gustar y también va a seguir el laberinto. ¿Qué identifican los analistas en Puno a personas que tengan cierta credibilidad, que puedan poner calma en este momento, ya sea desde el Congreso de la República o líderes regionales? ¿Hay alguien en quien confíe la población de Puno en estos momentos? Bueno, yo creo que eso tendría que ser de estos grupos que hay en el Congreso de la República, por lo menos de personas que no sean de las posiciones de extrema, ¿no? De la extrema derecha o de la extrema izquierda. Y esa pregunta que usted me hace es bien difícil encontrar en este Congreso, que se ha caracterizado por blindar a personajes, por asaltar a la SUNED. Y este último insulto, ¿no? El haber dado el voto de confianza o de investidura, más allá de los gestos, más allá de ni siquiera una actitud de pedir perdón por parte del señor Otárola, que yo creo que lo primero que ha debido hacer es poner su cargo a disposición, él y el ministro del Interior. Entonces a veces uno se pregunta y dice, y concuerdo con su pregunta, ¿quién podría ser? De todas maneras tendría que ser de ese bloque
que no son de los dos extremos, que no se considere a estos señores que acaban de blindar también a este congresista Díaz, discúlpeme, a un violador. Son muy complacientes entonces con gente de este tipo. Por eso es que está totalmente desprestigiado, pero de todas maneras, aquí prácticamente ya la población enardecida, lo único que agenda es, dice, váyase señora Boluarte, también este Congreso de la República que elija una nueva comisión representativa, de tal manera que sea pues ese presidente del Congreso quien asuma temporalmente tanto la presidencia de la República y a nivel del Congreso. Además de ello, señorita Patricia, permítame indicar lo siguiente. Parece que estos policías que han, la mayoría son los que han llegado de la capital de la República para reforzar y de esta manera hacer ese tema que estamos hablando de la masacre. Obviamente, señores policías, parece que se han olvidado, señorita Patricia, del reglamento, o sea, del decreto legislativo 1186, estuve leyendo acá, que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú. Estos señores policías no han leído esto cuando se les ha formado en esta institución policial. ¿Cuándo, en qué momentos o en qué casos se hace uso, ¿no es cierto?, de arma letal? Señores policías, no se mata, se detiene. Para eso están ustedes entrenados. Y solamente el uso, ¿no es cierto?, del arma letal es cuando hay un peligro, dice aquí en el artículo 9 y en el artículo 10, cuando hay un peligro inminente de muerte. O sea, cuando estamos, yo policía y el protestante, estamos frente a frente y el protestante está con un arma letal, de tal manera que yo como policía digo, caramba, corre mi vida peligro porque él me está amenazando con un arma letal. En esos casos solo. Claro. Ahora, ¿cómo explica la señora Boluarte el uso de arma letal en caso de este médico egresado de nuestra Universidad Nacional de la República? Que no tenía ni una piedra en la mano, ¿no? Que no además tenía. parecía una cacería de animales o de conejos. En ese aspecto no hay un gesto político. Eso es lo que pide la población. De acuerdo. Y lo mínimo, ahí debería haber puesto su cargo a disposición el ministro Otárola y el ministro del Interior. Obviamente la señora Boluarte parece que no, discúlpeme el término, parece que no tuviera sangre en la cara. Le importa, creo, un comino la cantidad de peruanos. Ya vamos a llegar a 50 fallecidos con lo ocurrido ayer en la ciudad del Cusco. ¿Cuántas muertes más se tiene que esperar, señora Dina Boluarte? Señor Otárola, deje su soberbia y prácticamente pida perdón al pueblo peruano y retírese, ponga a disposición su cargo. Muy bien, Edgar Pineda es analista político de Puno, tiene la oposición bastante clara. Edgar, le agradecemos su presencia en el programa. Vamos a conversar con Alonso, perdón, se me fue su apellido, Alonso Cárdenas, para que también cierre su participación en el programa. Y lo que hemos escuchado, creo, Edgar, es en tu voz el pedido y la demanda que Puno tiene en este momento. Y que yo, como veo las cosas, no es un pedido, una demanda por el momento negociable. Alonso, salidas. ¿Cuáles son las salidas? Porque ya analizamos la situación y ahora, ¿por dónde salimos de esta? Bueno, yo creo que en un levantamiento popular, porque lo que vive el Perú no es un conflicto social, ¿no? Es un levantamiento popular, las salidas son muy acotadas, ¿no? Porque los puentes de diálogo están totalmente rotos, porque en el levantamiento popular la población, la ciudadanía no reconoce la autoridad política, en este caso de la presidenta Boluarte y de su Consejo de Ministros, ¿no? Las acciones del mismo gobierno están exacerbando a la población, ¿no? Con estas carnicerías que se están dando, además que son grabadas en internet, en las redes sociales, ya no se puede ocultar como antes. Se puede tergiversar mucho también, pero claro, un militar disparando a una persona que tiene una onda es un militar disparando a una persona que tiene una onda. Ya no se puede, ocultar como antes. Yo creo que por lo menos debe haber un gesto del gobierno para empezar a calmar las aguas de retirar al ministro del Interior, al ministro de Defensa y probablemente al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Porque si no, esto va a seguir escalando y va a seguir escalando. Ya se hablan de marchas gigantescas hacia la ciudad de Lima,
¿no? Y tenemos además los antecedentes de lo que sucedió con el señor Merino, ¿no? Ustedes preguntaban, ¿y quién podría asumir en caso de que caiga Dina Boluarte y se cambie la mesa directiva del Congreso? Yo creo que la metodología que se usó con Merino podría funcionar, ¿no? Es decir, ninguno de los congresistas que votó a favor de la confianza del gabinete Otárola y ninguno de los congresistas que votó a favor de blindar al señor Freddy Díaz, ¿no? Entonces, de ahí el universo se acota muchísimo más. En todo caso hay que empezar a buscarlo, ¿no? O sea, lo que no puede pasar es con la cantaleta de no hay quien, ni siquiera te tomas el trabajo de buscar un consenso. El problema es que la solución que está en manos de quienes no quieren solucionar. Y ahí vamos, Alonso, bien complicados. De todas maneras, no perdamos la fe. A veces la realidad da una vuelta inesperada. Y Edgar, Alonso, desde acá me uno a las voces que ustedes han planteado. Ni un muerto más. Ni un muerto más, y lo tenemos que repetir hasta el cansancio. Ni un muerto más. Ni de uno ni de otro lado. A calmarnos, ¿no es cierto? Sobre todo a exigirle al gobierno que tenga estrategias de respuesta efectivas y que, tal cual lo han señalado Alonso, lo ha señalado Edgar, si hay personas, que yo creo que las hay, que se están aprovechando, como siempre ocurre, de la situación para impulsar sus economías ilegales y para hacer lo que les da la gana, pues los queremos ver presos a todos ellos para que no se deslegitime la propuesta y para que eso no avale la bala contra quien no está haciendo nada más que protestar. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día, Edgar. Nuestro saludo especial para Puno y para todos los puneños que sabemos siguen de luto. Muy buenos días. Muchas gracias, señorita Patricia. Muy amable. Un saludo cordial desde Puno. A usted, Edgar. Importantísimo tener una voz desde Puno y seguiremos consultando con usted, por supuesto, para próximas emisiones.